Fidel Soto, con la ponencia. Luego los resultados y algunas conclusiones y discusiones. Bueno, problemas de investigación, como yo creo aquí todos saben, desde hace un tiempo se habla de estos nuevos problemas que aquejan a la sociedad, ya sea tanto nacional como internacional, los cuales tienen que ver con el cambio climático a causa del calentamiento global. Bueno, estos problemas se trató de subsanar estos efectos a partir de fomentar actitudes que favorezcan al planeta. Como bien dice la UNESCO acá, dice que debemos cambiar la forma en que pensamos y actuamos como individuos y sociedades. Por tanto, a su vez, también la educación debería cambiar a fin de crear un mundo pacífico y sostenible para la supervivencia y la prosperidad de las generaciones presentes y futuras. Estas nuevas problemáticas de las que se hablan también elevaron los niveles de pobreza y desigualdad en el mundo. Y es aquí también en donde se busca fomentar la EDS, ya que esta es la que empodera a los y las educandos, dotándolos de conocimientos, habilidades, valores y actitudes para tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables a favor de la integridad del medio ambiente. Bueno, hablando un poco más de educación para el desarrollo sostenible, algunas de las acciones que se han ido llevando a cabo a través del tiempo, una de ellas es la Agenda 2030, la cual es un plan que propone objetivos principales en relación a la reducción de la pobreza, la desigualdad social dentro y entre los países, también la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, y la protección del planeta y sus recursos, entre otros. Aquí habla también de los objetivos de este desarrollo sostenible, los cuales ayudan a consolidar la ADS dentro del panorama social, político y también ambiental. Y es por esto que es importante que también se desarrolle el conocimiento en los educadores, en los docentes, sobre temas de sostenibilidad y generar conciencia de que es importante actuar hoy. Porque ya que es importante reorientar todo como el trasfondo de lo que se ve en educación hacia una sostenibilidad. Aquí también la OMEP, como apoyo a las acciones que ha llevado a cabo la UNESCO, es que implementó un plan internacional global que su objetivo es aumentar la conciencia sobre la educación para el desarrollo sostenible entre los niños y niñas pequeños, también los miembros de la MEP y la comunidad internacional de la primera infancia, con un enfoque especial de niño y niña con perspectiva de niño sujeto de derecho, haciendo que se escuchen las voces de los niños y que tengan una participación activa. Bueno, acá les muestro un poco la escala de calificación de la MEP de EDS, la cual su segunda edición es del año 2019, la cual tiene 3 dimensiones. Está la primera que es social y cultural, segunda económica y la ambiental. Yo creo que saben que generalmente la dimensión que está más desarrollada o la que siempre se habla en educación es la ambiental. Pero también está la social y cultural, que tiene que ver con desarrollar una cultura sostenible en la que el niño y la niña inicie y participe en proyectos y actividades grupales que les permita explorar y desafiar su entorno sociocultural. También tenemos la económica, la cual habla que los centros educativos gestionen y que participen en proyectos y actividades grupales en donde se exploren y se problematicen la forma en que las personas y las comunidades ocupan y utilizan los recursos, y también que le den otra vuelta a la mirada que tienen de sus propios patrones de consumo. Bueno, algunos conceptos teóricos claves, como ya estaba diciendo,
sería la EDS en primera infancia. El desarrollo sostenible en un principio contenía principalmente lineamientos solamente que iban relacionados a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, y estaba vinculada a una necesidad de combatir la pobreza. Pero con el tiempo se ha ido desarrollando esta visión holística de la EDS, donde también se contemplan las otras dimensiones que serían social, cultural y económica. Aquí al respecto, Bismarck nos dice que la importancia de llevar esta educación por el desarrollo sostenible en la primera infancia es importante para que haya participación de los niños en la toma de decisiones de lo que a ellos les concierne, en lo que ellos están involucrados. También habla de que las habilidades de colaboración en las que los individuos y los grupos son conscientes de sus derechos y responsabilidades surgen en la primera infancia. También las dimensiones de la EDS, como decía, hay una visión sesgada en donde solamente se le da más prioridad al ambiental, dejando las otras como sin trabajar o no dándole la importancia y no teniendo en cuenta lo importante que es la integración de estas tres dimensiones para favorecer una vida más sostenible. Aquí al respecto, la ONU plantea que se debe superar la simple visión conservacionista para trascender en las complejidades de los problemas que trae consigo el desarrollo. Por ejemplo, explotación indiscriminada de los recursos, contaminación del agua, del aire, de la tierra, explosión demográfica y la desigualdad económica entre distintos países. Bueno, algunas preguntas de investigación fueron si el currículum del jardín en el cual yo hice la investigación se articulaba a través de prácticas que fomentaran la EDS. También cuánto o qué sabían las educadoras sobre la EDS y de qué perspectiva la estaban mirando, si desde solamente la ambiental o si desde esta mirada holística. Otra pregunta fue cómo implementaban la EDS en el quehacer pedagógico, es decir, cómo hacían la bajada desde lo teórico a lo práctico en las aulas. Y bueno, el objetivo general fue indagar en el nivel de conocimiento del equipo pedagógico de un jardín respecto a la EDS, con el fin de determinar si era concebida y practicada desde la perspectiva holística. Y los objetivos específicos fueron conocer el nivel de desarrollo de la EDS en el jardín, desde primero el rol de la directora, segundo identificar si los conocimientos que tenían los agentes educativos junto a las prácticas que ellos implementaban abarcan la EDS en sus tres dimensiones. Y por último, analizar la comprensión de las educadoras sobre la EDS y determinar cómo ellas articulaban sus saberes para llevarlo a cabo a sus prácticas pedagógicas. Bueno, ¿cómo se abordó metodológicamente? Primero se realizó bajo un paradigma interpretativo y naturalista, ya que se buscaba comprender a profundidad y en el contexto específico de ese jardín lo que pensaban y lo que entendían los participantes respecto a la sostenibilidad. Segundo, el enfoque metodológico que se utilizó fue el cualitativo, en donde se busca observar, describir y explicar con el fin de interpretar esta realidad en su propio contexto educativo. Y fue un estudio de caso, ya que como les digo, fue un caso en particular y muy específico también los actores que participaron. Bueno, las técnicas de recolección de datos fueron entrevista y observación participante directa, teniendo como instrumentos el guión de entrevista y pauta de observación respectivamente, la cual para su diseño se ocupó la escala de calificación del hombre. Y la entrevista semiestructurada se dividió en tres categorías, las cuales tienen relación con las tres dimensiones de la EDS. Bueno, los resultados, a partir del análisis de los datos, se llevó a una categoría que hablaban las informantes, la cual primero es vida sostenible, la cual ellas la relacionaban con un consumo responsable
el cual a su vez tenía relación con las familias y con el nivel socioeconómico en el cual se encontraban ellas. A partir de esto, realizaban diferentes instancias o llamaban a que las familias realizaran diferentes acciones para promover este consumo responsable. Uno de ellos fue que llamaron a las familias a que hicieran su propio huerto en sus casas. Aquí la entrevista número 1 nos plantea que están en un momento económico muy complejo, en una crisis donde muchas veces las familias no tienen qué comer, pero sí podrían ellas hacer su propia huerta en su patio y que no necesitan tener tantos kilómetros de patio para tener su acelga, su lechuga, su espinaca, y que eso los va a ayudar a tener una vida mucho más sostenible y comer de manera mucho más orgánica y natural. También dentro del jardín realizaban instancias de colaboración con redes, también llamados trueques, en donde habían generado campañas de donación con otros colegios que tenían mejor situación y hacían trueques de ropa, de zapatos, y también esto también surgió dentro de las familias de jardín, que por ejemplo si una familia ya estaba con su hijo en nivel medio, le daban la ropa que obviamente estaba en buen estado a los niveles de sala cuna. Bueno, también hacía relación a la participación de los niños y niñas, un poco relacionado a la percepción que tienen los agentes educativos sobre cómo los niños adquieren el conocimiento y cómo se involucran con el medio ambiente. Aquí primero es importante conceptualizar las niñeces, y ellas la veían como el niño sujeto de derecho, en donde existían esta infancia, existían en un lugar determinado, se les daba el espacio, tenían una voz, tenían protagonismo dentro de las acciones que realizaban, y también nos hablaban de una participación y un protagonismo más progresivo. Por ejemplo, una entrevista nos decía que ahora que están más grandes en los picados de fruta, ellos podían ir ayudando en esa actividad. Por ejemplo, aquí dice, los de sala cuna menor participan comiéndose la fruta y lo que ya no quieren lo echamos a una bolsita y después lo llevamos al compost. Pero ahí los niños no participan para nada, más que comerse la fruta y poner lo que cayó en el suelo en una bolsa para el compost. Bueno, aquí lo voy a hablar un poquito más adelante, que también se puede ver la concepción de participación en primera infancia y esta mirada sesgada que todavía existe respecto a la EDS. Bueno, otra categoría que surgió a partir del análisis fue la diversidad e inclusión, en donde se relacionaba a incluir en el espacio educativo a todos los niños y niñas sin importar su nivel socioeconómico, su cultura, etc., reconociendo las diversidades de cada uno de las aulas. Donde se habla un poco de inclusión, de diversidad, y como conclusión y discusión, es importante tomar en cuenta estas dimensiones de la EDS y que no solamente se le dé cabida a la ambiental. Hay que tener en consideración que estas tres dimensiones en conjunto van a hacer que se pueda llevar a cabo este desarrollo sostenible, y que también, más específico en la investigación, si bien existía una base importante en cuanto a saberes de la EDS, estas se realizaban por separado y con diferentes actores. Por ejemplo, la dimensión económica, las entrevistadas me decían que solamente se llevaban a cabo con los adultos. Y también que todavía no se considera esta mirada holística y faltaba esta bajada pedagógica, como que sabían los conocimientos pero no lo llevaban al aula. Como discusión, repensar la participación y concepción de la primera infancia en la EDS, fomentar la didáctica para favorecer el desarrollo de la EDS en las aulas, potenciar también el contenido y bajada pedagógica respecto a la dimensión económica en las educadoras de párvulo, y también remirar esta perspectiva holística en donde la EDS es un todo.
Vamos a hacer la ronda de preguntas al final, ¿les parece? Sí. Para ir facilitando la presentación. Bien, ahora vamos a invitar. Buenas tardes, yo soy María José Riveros. También les voy a presentar mi examen de grado que correspondía a la licenciatura en educación que realizamos el año pasado, que tiene como título Percepciones sobre la educación para el desarrollo sostenible en primera infancia, y es un estudio de caso. Bueno, introducción. Ya. De acuerdo a lo que hemos visto en muchas de las presentaciones, hay investigaciones que recalcan la necesidad de transformar nuestras prácticas de pensar y hacer en pro de la sostenibilidad. Entonces, en relación a la educación, existen políticas públicas que mencionan que, aunque estén estas, no responde siempre a las prácticas que se llevan al aula que realizan los docentes. Por eso, para las investigaciones también es importante oír las voces de los niños y niñas. ¿Y por qué es tan importante oírlas? Ya que son ellos los que están recibiendo esta educación, y también son ellos mismos los que nos pueden decir las experiencias que están haciendo, qué significa para ellos esto, y por eso es importante contemplar la participación activa de ellos en las investigaciones. Desde ahí surgieron preguntas de investigación, que es cómo es el trabajo de la educación para el desarrollo sostenible que realiza el equipo educativo de educación parvularia en un establecimiento. Cuáles son las valoraciones que tienen los niños y niñas de este colegio sobre las enseñanzas que reciben. Y la tercera también se incluyó a las familias de cuáles son las percepciones que tienen ellas también sobre el trabajo de la EDS. De acuerdo a los conceptos teóricos claves, me bajé en la Agenda 2030 también y sus objetivos de desarrollo sustentable, que esta agenda comprende esta mirada holística de la EDS desde lo sociocultural, lo económico y lo medioambiental, para hacer este cambio en las problemáticas actuales que existen en el mundo. Específicamente me basé en el objetivo número 4, que tiene que ver de la educación, con la meta 4.7, que asegura que todos nuestros estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos en pro de la sostenibilidad, desde las competencias, actitudes y habilidades. Y educación para el desarrollo sostenible como gran concepto teórico, desde la mirada de una educación de calidad. ¿Por qué de calidad? Porque esta ofrece una diversidad en cuanto a las oportunidades que abarcan esta mirada holística de 3 dimensiones. También para dar respuesta y mejorar problemas actuales que puedan perdurar con el tiempo, y usando la educación como este mecanismo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué en primera infancia? Porque cumple con lo necesario para mejorar este mundo, también contemplando a los niños y niñas que pueden ser agentes de cambio. No desde una mirada de que los niños hacia el futuro van a cambiar este mundo, van a ser ciudadanos, sino que desde la hora contemplarlos como estos agentes transformadores en relación a las enseñanzas que pueden recibir desde pequeños, que como uno sabe, todo lo que recibe en su infancia queda en ellos, y en el tiempo van transformándose en adultos que tienen esos conocimientos adquiridos. Mi objetivo de investigación en general era analizar el conocimiento y perspectivas de diversos agentes educativos del establecimiento, en un estudio de caso también, desde la mirada del enfoque holístico de la EDS. Los específicos, el primero era explorar las valoraciones de los niños de nivel transición. Tenían 5 o 6 años, que tienen sobre la sostenibilidad. El objetivo número 2 era describir las percepciones de las familias de este nivel de transición. Y el objetivo número 3 era indagar las prácticas que tiene el equipo pedagógico de este nivel. Metodología. El paradigma interpretativo, porque buscaba interpretar y comprender lo que sucedía en este caso específico de acuerdo a las percepciones que tienen sobre la EDS. Enfoque cualitativo, comprendiendo este enfoque holístico en un contexto natural. En un estudio de caso, contemplando y valorizando este escenario específico y natural de ese establecimiento educativo. Y las técnicas de recolección de datos, utilicé entrevistas semiestructuradas para el trabajo del equipo educativo, que era la directora y la educadora del nivel. Encuesta para las familias y observación participante también con los niños y niñas, y con ellos también se usó la fotolicitación.
Ahí están los instrumentos, la entrevista era un guión de preguntas, con los niños la fotolicitación, encuesta en base a la escala Likert y observación participante con fotografía y notas de campo para ver más las prácticas en sí. Y los tres instrumentos estaban basados también en esta escala de calificación de la OMED de la EDEX. Los informantes, pues, como les dije, la educadora del nivel de transición y la directora. Las familias fue voluntario, participaron 8 de 15. Y de los niños también tenían que pertenecer al nivel de transición y como criterio se usó la asistencia del 80%, por lo que participaron 10 niños de 15. De las validez y consideraciones éticas, este trabajo estuvo apoyado en un tutor experto en la temática, mi profesora ya, la doctora Marlene. Las técnicas, bueno, también basadas en la escala de la OMED y se utilizó la triangulación de estos tres agentes educativos para evitar los sesgos entre las miradas que tuvieran el trabajo de la EDEX. Para los adultos, que era el equipo de la familia, se utilizó el consentimiento informado, de declarando el anonimato, fines investigativos y que se podía retirar si lo consideraban necesario. Con los niños, de acuerdo a DOCET del año 2012, se utiliza el asentimiento informado, que es una forma de poder hacer a los niños participar en las investigaciones. El asentimiento tiene que ver con que ellos nos digan, sí, quiero participar. Los resultados. Surgieron 3 categorías. La primera es esta, que es la relación con el entorno social, cultural y económico. Aquí, en cuanto a la diversidad de los 3 agentes educativos, bueno, la educadora nos mencionaba que era algo que trabajaban de manera transversal, en situaciones cotidianas, por ejemplo. En cuanto a la equidad de género, no sé, había niños que llegaban diciendo que el color rosado era de niñas y bueno, se trabajaba ahí, apenas surgía una situación, trabajaban como ese concepto, de que no todos podemos usar el color rosado, no podemos vestir como queramos. En cuanto a las percepciones de diferentes enfoques, también surgieron como la diferencia entre las culturas. Por ejemplo, los niños también mencionaban aquí que algunos le tenían miedo a personas como de diferente color, por ejemplo. Hay un niño, el estudiante número 4, que menciona no, por distinto color no me gusta. La estudiante número 5 mencionaba que a las personas de color de tez morena le decían chocolate rojo. Que eso eran problemáticas que surgían en el aula que las educadoras no mencionaban, que decían, nosotras trabajamos esto, hacemos esto, pero los niños al final nos mencionaron como esta problemática que fue significativa para ellos porque no solo una estudiante lo mencionó, sino que varios. ¿Qué más? Aquí, desde el ámbito económico, en cuanto al concepto de ahorro, había diferentes conceptualizaciones de los niños que algunas eran erróneas porque mencionaban, si bien se les mostró una imagen de una alcancía con monedas, los niños decían sí, ahorro. Y cuando se bajaba al establecimiento, ¿qué ahorraban aquí? Algunos decían ahorramos personas, ahorramos cariño, entonces como que no tenía que ver con el concepto de ahorro. En cuanto a las prácticas de ahorro, las educadoras mencionan que tienen, este colegio tiene una mirada desde lo medioambiental, tienen ese enfoque. Entonces, desde prácticas de ahorro, ellos conservan mucho la luz y el agua. Y lo que nos mencionan los niños también es que siempre antes de salir de la sala se fijan en que las luces estén apagadas, cuando van al baño, que el grifo esté cerrado cuando lo están usando. Desde ahí también sale el consumo responsable, que muchas veces las 3 R's ligan a lo medioambiental, pero aquí en el colegio lo que pudieron apreciar los resultados era el uso de las 3 R's desde el consumo responsable, es decir, del ámbito económico. Aquí, por ejemplo, se ve una imagen de los desechos orgánicos donde ellos todas las mañanas comían la fruta y ellos mismos colocaban los platos que les decían desecheros para, no sé, en este vamos a dejar las naranjas que son más ácidas, en este los plátanos, los desechos de la manzana y luego ellos los iban a dejar a la compostera o en compostera dependiendo de lo que necesitaban los gusanitos o si necesitaban más para la tierra de la compostera. La segunda categoría es la relación con el entorno medioambiental. Aquí, por ejemplo, la directora nos menciona valorar el ser vivo planta cualquier ser vivo. El jardín también, o sea, si hay niños, por ejemplo, que sacan flores, cortan hojas, también se los decimos, nos apasiona. Es un tema como la naturaleza, es algo que nos interesa súper harto y a los niños también.
Desde ahí surgen como estos dos conceptos ya del contacto y el cuidado de la naturaleza. El primero del contacto, desde lo que mencionaba la educadora y la directora, es constante, dentro y fuera del jardín. Este jardín está ubicado como en un espacio rico igual de naturaleza, entonces las prácticas pedagógicas no solo se intencionaban dentro del aula, sino también en expediciones en la costanera, de ahí o si no a la vuelta que había en parcelas educativas también. También desde este contacto responde al estilo de vida familiar, donde la encuesta arroja que las familias también consideran relevante el contacto y el cuidado de la naturaleza. Y de acuerdo a lo que mencionan los niños, también súper parte del interés de ellos relacionarse con animales, sobre todo que en estas expediciones también levantaban una piedra, buscaban bichos, pero esa piedra la volvían a dejar en su lugar. O si rescataban, ¿cómo se llaman estas? Como tijeretas pequeñas, no me acuerdo cómo se llama. La observaban un rato, la llevaban a un establecimiento, pero luego ellos la iban a devolver a su espacio, a su hábitat natural. No, está bien. Bueno, desde este contacto aparece el cuidado, que las adultas nos mencionan que a partir del conocimiento que se tiene de este entorno natural aparece el sentimiento, y desde ahí uno puede tener como esta capacidad de la observación de ambientes sostenibles, es decir, uno conoce, uno necesita la exploración, la experiencia con el entorno natural para poder percibir como el cariño y la relación que se tiene como sociedad, medio natural y medio natural hacia la sociedad. Ahí me imagino Yo tenía la pregunta. una imagen de una salida que fue para observar como los cambios del otoño, con las caídas de las hojas de los árboles, bueno, ahí se ve como las papeles y como estos cambios que tenía el otoño. La última categoría era el quehacer docente y la sostenibilidad. ¿Por qué se intencionaba, más que en otros establecimientos que uno puede decir, no, aquí ni siquiera se sale a ver las plantas? ¿Por qué surgía esto acá? Y sale en la entrevista que se hizo con las adultas, la relación madre-hija que tenía la educadora del nivel con la directora del establecimiento, y que a partir de sus estilos de vida han como adquirido estos conocimientos teóricos y prácticos de la EDS. Ellas inicialmente vivían en Francia, entonces estuvieron como en la época de la guerra, donde era mucho de compartir con la comunidad, de hacer estos trueques, el contacto con la naturaleza, porque ellos no podían salir en esos momentos, entonces como el consumo responsable también. Ella, me acuerdo que la educadora mencionaba que iba hacia afuera, veía mucho desecho, y ahí como que le surgió el interés de tomar el desecho como un recurso, como que tenía que ver con esto del reciclaje también. Y bueno, desde la formación y reflexión hacia el establecimiento, que son los niños, la educadora menciona, mira, idealmente esto debiera ser en cualquier lugar, una práctica sin discurso, una práctica con ejemplo, el ejemplo es lo que muestra. Desde ahí yo también intencioné como saber qué pasaba con la comunidad, porque si bien este establecimiento estaba muy rico en algunos elementos, ¿qué pasaba con eso? Y ellas mencionaban que solo lo hacían dentro, como que era muy poco el compartir este conocimiento que tenían ellas con otros jardines infantiles, con otros colegios, o hacer parte de la comunidad también del trabajo que hacen ellos. Y están siempre como en la formación de ellas y de las otras docentes del colegio es súper tradicional, como que ellas desde lo que saben de su vida van compartiendo estos conocimientos. Y no sé, aquí por ejemplo hay una evaluación sobre los aspectos ambientales para las profesoras. Eso es lo otro que también decía mi compañera Rachel, siempre se liga mucho a lo medioambiental, dejando de lado las otras dos dimensiones. Entonces esta es como para saber si el equipo también tiene conocimiento de para qué usamos la compostera, qué hacemos con los desechos, por qué son los desechos y todo eso. Como conclusiones, la primera se logra dar respuesta al objetivo principal, al general, que era relacionar un poco las tres miradas que tenían los agentes educativos, niños y niñas, la directora, educadora y las familias. Y en el 2 se puede observar que prevalece la mirada desde lo medioambiental, como les decía, sobre lo cultural y económico, enfatizando en el
torno al cuidado natural y la relación que tiene la sociedad con respecto a esto. Aquí puedo mencionar también que desde lo sociocultural y lo económico, las adultas nos mencionaban que no solo que no lo trabajan como un contenido curricular, sino que de acuerdo a las situaciones que van surgiendo con los niños y niñas. Y el último es el que el establecimiento, a pesar de estar de acuerdo con estas tres dimensiones, que es el enfoque holístico de la EDS, hace falta una concientización de estos contenidos que les mencionaba, porque si bien puede estar en el aula y no aparece nada de un conflicto entre personas de diferente tono de piel, no se habla. Entonces, como que hace falta abordar también como estas perspectivas que se tienen sobre la diversidad, sobre el enfoque económico también. Y que también hace falta como este establecimiento que también menciona la escala de la EDS, la calificación, que es el trabajo con la comunidad, compartir estos conocimientos. Buscar soluciones no solo desde una mirada interna del establecimiento, sino que compartirlo y buscar soluciones conjuntas con otros actores, ¿sí? Otros jardines, otros colegios, los SFAM, cualquier red local que pueda aparecer cerca del establecimiento. Estas son mis diferencias teóricas. Muchas gracias. Les agradecemos a estos dos estudiantes, y un gran valor. Ahora vamos a Vengo de la Universidad Católica de San Enrique, en un trabajo conjunto con la Universidad de Chile. Hemos validado psicológicamente la escala para el conjunto de los estudiantes a través de un proceso, de un concurso, digamos, concursando de esta comunicación. Y bueno, hay una historia de hecho que después la vamos a preguntar. Fue muy distinto un poco lo que mencionaban los estudiantes, como que somos muy contentas, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa indagar en materia práctica de nuestra primera infancia o lugares de barrio, como queramos mencionar? Porque efectivamente ya no es discutible que es un espacio de educación particular para promover efectivamente los valores, ¿no es cierto?, habilidades, una concientización sobre el arte. Entonces, el espacio para comenzar la enseñanza, la educación para la sostenibilidad y para reflexionar sobre las problemáticas no solamente ecológicas, sino también socioambientales, por ejemplo, de justicia, es en la educación popular, es en la primera infancia. Entonces, hay una exhortación a todos los que trabajamos en la primera infancia para promover justamente un tema, pero desde un compromiso ético, ¿sí? Acá reciente, digamos, a la cuestión teórica, porque el compromiso ético es somos responsables de promover esto, digamos, desde la infancia temprana. Bueno, los maestros de educación en primera infancia que trabajan por la educación sostenible, este término ayer nos presentó también Marlene, el currículum australiano trabaja intensamente desde hace bastantes años por este tema y vale la pena mirar, digamos, las experiencias, a pesar de que sean contextos distintos, y hay evidencia de que efectivamente todos los maestros que han tomado conciencia de la relevancia de esta temática son aquellos que justamente trabajan por la toma de medidas de la sostenibilidad, pero en una práctica educativa diaria, bastante permanente, y que manifiestan conocimientos sólidos, y para allá deberíamos ir nosotros aquí en Chile, desde los principios de la práctica de la educación sostenible, y eso no es otra cosa sino que maneja conceptos fundamentales de la sostenibilidad que incluyen justamente estas tres dimensiones que, aunque sea discutible para algunos, es lo que la UNESCO ha definido, ¿no es cierto?, trabajar. ¿Sí? Sabemos que hay una historia que la educación fundamental, la educación ambiental quizás no considera la dimensión económica porque hay un tránsito discutible, de sucumbir quizás a algunas situaciones, pero efectivamente te alcanza y por lo menos la educación en primera infancia estamos muy de acuerdo con el enfoque a propósito de que la Organización Mundial de Educación Popular, desde el 2012 viene intensamente trabajando con esto, y fuimos convidados todos los países, incluso se vienen 72 países, a promover la educación para la sostenibilidad a través de medición de nuestras prácticas prácticas. Entonces, un educador que se dedica a esto, que piensa esto, lo vive, porque no es una cuestión teórica, digamos, de ir a explicar qué bajó, sino que
como yo también incluso en mi vida personal puedo hacer el susto del cambio a propósito de sostenibilidad. Entonces, todos aquellos maestros que consiguen sembrar, ¿no es cierto?, esta situación de manera personal, está consciente y pone en perfecta atención, yo diría, ¿no es cierto?, a la importancia y la implementación de los cambios prácticos pedagógicos para crear este futuro sostenible que queremos. Y la investigación en la educación para el desarrollo sostenible asume algo que también fue mencionado ayer y que estamos totalmente de acuerdo, que trabajamos con primera infancia, un protagonismo activo de los niños. Es decir, a veces se menciona esta situación del extractivismo, es importante y muy ético hacer partícipes activos a los niños desde sus opiniones. Las mismas colegas acá, ¿no es cierto?, mencionaron que los discursos de las educadoras iban por una línea, pero cuando hablaban con los niños seguían cosas muy interesantes a propósito de las percepciones sobre, ¿no es cierto?, la inclusión, la diversidad. Entonces la participación y los discursos y las normativas de los niños tienen que ser consideradas incluso, ayer también lo revisamos, el libro Mosaico, que muchos de nosotros lo utilizamos, involucra necesariamente que los niños participen en el análisis de la práctica, ¿sí? Entonces hay un llamado ético a trabajar con la primera infancia en una participación realmente activa, ¿no es cierto? Una cosa es el asentimiento, el consentimiento relacional, pero en qué medida ellos realmente participan, son parte, digamos, incluso del objetivo de la bueno, para contarles lo que veníamos haciendo nosotros, ¿no es cierto?, los antecedentes, bueno, para nadie, ¿no es cierto?, hay desacuerdo en la evolución que tenemos una desigualdad, y la desigualdad está en estas tres esferas, que son las esferas que de alguna manera la UNESCO ha potenciado en términos de trabajar líneas específicas para poder fortalecer esta formación, no solamente la formación de ser docente, sino que en el profesorado y ya está en aula. Ayer también tuvimos discusión acerca de que es muy importante la formación de ser docente, sin embargo tenemos un grupo enorme de colegas que están en las aulas y que no necesariamente por el tránsito formativo recibieron el desarrollo, la participación de habilidades de conocimientos, sencillamente. Entonces, bueno, las desigualdades efectivamente se dan en los espacios escolares, tenemos una reproducción de ciertas situaciones y que efectivamente la educación es la herramienta de transformación. Entonces, define la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno social, material y ecológico, de alguna manera estas prácticas, y la educación sustentable busca, sin duda, digamos, avanzar hacia un logro. Y esto, fíjense que el informe del milenio, y ya lo decía, y en el 2021 Berlín vuelve a repetir, o sea, nuestros índices de cambio no han sido muy altos, porque tenemos objetivos un poquito más específicos, pero tan demandantes como el informe del milenio ya se cuenta. Bueno, entonces teníamos que ver de qué manera podíamos trabajar este levantamiento de información respecto a lo que estábamos haciendo en Chile con educación sustentable. Existía esta escala, que les digo que en el 2014, en el 2016 finalmente, digamos, fue publicada en un libro con el autor y muchas participaciones de países, me parece que fueron países, no para corregir, 68, 72 países, pero nosotros no teníamos la variación psicométrica con, ¿no es cierto?, las características culturales de nuestro país. Se tradujo a varios idiomas y bueno, contactamos al autor para poder, digamos, validarla, y nuestro objetivo fue esto, ¿no es cierto?, tratar de evaluar y descubrir las prácticas de educación para el desarrollo sostenible a nivel nacional con diferentes dependencias administrativas en función de esta misma escala. Y no les voy a dar nada con estos objetivos, pero si ustedes se fijan, en el fondo los específicos primero tienen que ver y están relacionados directamente con lo que se refiere a la adaptación de la escala, el proceso de estimar las evidencias de validez del contenido, estimar la realidad como instrumento, ¿no es cierto?, con la consistencia interna, y por supuesto la pertinencia cultural, que era lo que nos interesaba. Y los referidos a otras variables de estudio, que eran describir las prácticas sobre educación para el desarrollo sustentable, establecer si existían diferencias entre las dimensiones, ¿no es cierto?, pero y en los distintos tipos de establecimientos en las diferentes regiones del país. Y por supuesto, finalmente nos interesaba la voz de las educadoras, digamos, porque este instrumento tiene una característica que sirve también de autoexplicación, ¿sí? Es de manejo y da algunas ventajas, pero también desventajas. Entonces hay una segunda versión, después vamos a ver.
Bueno, los objetivos ya los teníamos, ¿no es cierto? Las instituciones preescolares, la escala y el diseño básicamente fueron experimentos de observación con un análisis objetivo descriptivo. Y tenemos una muestra de las 3 más personas con las distintas dependencias. Definimos como equipo de investigación que iban a mostrar los municipales o nacionales particulares. Ahí entraban algunos, digamos, que tenían que ver con fundaciones, con Quintera, que tienen ciertas características, en fin. Y bueno, el instrumento que les acabo de mencionar, Hugo también les va a comentar algo de ello. Y la escala de calificación ambiental tiene 43 ítems agrupados en estas 3 dimensiones. Y para los que saben de educación parvularia, existe una escala que es X, y también en psicología se usa mucho, y esta, ¿cómo se dice? A semejanza de X, o sea, con niveles del 1 al 7, donde el 1 era menor práctica y el 7 máxima práctica en relación a ambiente de aprendizaje. Entonces tenía ese mismo formato, la escala X. Y tienen 14 indicadores por dimensión y son evaluados de 1 a 7 como les acabo de mencionar. Bueno, también hicimos las entrevistas, ¿no es cierto? Bueno, entonces nuestro ciclo acá fue contestar, digamos, al autor de la escala, ahí tengo un error, son 9 talleres también, pero bueno, 9 talleres con observaciones, ¿no es cierto?, de 3 personas, porque en el fondo el despliegue de los investigadores a todos los centros educativos no es fácil, entonces había que hacer talleres preparando a educadoras para que pudiesen ir a observar a otros colegas en un tránsito relativamente largo de observación, porque no es ir a ver una vez, ¿cierto? Es una práctica que se tiene que observar. Pero bueno, las cuestiones éticas, ¿no es cierto? Y para iniciar el pilotaje primero de la escala, después de algunas acomodaciones, hacer un efecto, en fin, y la producción de información, ¿no es cierto? Había restricciones de pandemia, estábamos saliendo, entonces había mucha dificultad para conseguir permisos, porque se podían dejar a los niños solos en aula y tenía que entrar alguien, pero no podía irse la técnica. Entonces fue bastante complejo, ¿no? Hicimos un intento también con la recolección remota, pero la verdad es que tuvimos que trasladar. Bueno, la evaluación, en el fondo, la asignación de puntaje está, digamos, relacionado con lo que nos iba a servir de base para el análisis estadístico, la comparación de medidas transgenomas, ¿no es cierto?, con un TAC, digamos, para poder tener resultados. En términos generales, para no volvernos con podemos mencionar acá, ¿no es cierto?, que la comparación de medidas por dependencia para las dimensiones de la escala llama la atención y lamentablemente, ¿no es cierto?, que mira, son bastante similares, pero a la larga fuimos observando que colegios particulares tenían mejores resultados, o medidas más altas, aunque aquí en general se ven bastante similares. Cuando nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que hay más diferencias, cuando, igual que las colegas acá mencionan, nos vamos por las dimensiones, ¿sí?, y después por las zonas. Si ustedes se fijan, vamos a avanzar rápido. Tenemos resultados por zona geográfica y la sostenibilidad cultural y social sale alta acá en el sur. Muchas hipótesis nosotros tenemos, hay una relación muy directa con la naturaleza, hay espacios eventualmente, pero también hay un vínculo y un sentir, quizás una formación respecto de la tierra y el medio, yo diría, según por las entrevistas, ¿no es cierto?, mucho más rico que lo que viven, digamos, las ciudades con características, ¿no? El tipo de población también. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente dentro de toda la escala lo más alto es el área socioambiental, pero dentro de los establecimientos del tipo de dependencia, ¿no es cierto?, el más alto en particular, y aquí en los otros. Los más bajos, por supuesto, ¿no es cierto?, son la dimensión económica, igual como ustedes lo percibirán, en este caso se repite, es interesante, ¿no es cierto?, y este dato dice relación porque nosotros nos estamos educando, ¿no es cierto?, para trabajar esta dimensión. No se toca el tema en general. En los centros educativos, por ejemplo, a las educadoras no se les hace participar de las instituciones de gestión económica y mucho menos a los niños y a las familias, y la escala solicita, por ejemplo, que los apoderados tomen acuerdo con los gastos de, por ejemplo, para el infantil, con temas que incluso son contra la norma en algunas instituciones, para los mismos cuales los apoderados se involucran. Entonces ahí tenemos una situación, digamos, que trabajar y ver de qué manera poder
promover. Y la sustentabilidad ambiental que sigue siendo alta en el sur y la cultural un poco, digamos, media, pero la más alta, como mencionaba al principio, es la del sur. Bueno, rápidamente, porque también nos interesa la voz de la educadora, porque una cuestión es, ¿no es cierto?, estar viviendo, evaluando sus prácticas, pero ¿qué dice de ella? ¿Cuáles son las misiones? Entonces, por el proceso debido de codificación, acá categorías que se derivan y levantamos sostenibilidad sociocultural y es una selección bastante amplia. Abordaje de inclusión y diversidad, reflexión sobre la justicia social, que me parece interesante, las formas alternativas de economía y en la sostenibilidad del medio ambiente, experiencias con la naturaleza que son las más comunes. ¿Sí? Ejemplos nada más de algunos discursos, acá voy a pasar rápido porque en el fondo lo encuentran fundamental, no necesariamente se sienten bien preparadas, ¿sí? Pero digamos, lo reconocen como una necesidad. O sea, hay mucha apertura de parte de la doctora de cálculo. Pensemos que nuestras bases curriculares ya tienen términos desde el 2018 de sostenibilidad y hay una demanda, digamos, de objetivos de aprendizaje para trabajar. Ahora, eso es una situación, otra cosa es que finalmente, digamos, en las universidades logramos entregar en términos de formación, ¿no? Y la categoría de abordaje de la inclusión salió el tema de diversidad, inclusión, ¿no es cierto?, con la alta inmigrancia en los distintos lugares y las posibilidades, ¿no?, de poder trabajarla, y cómo acompañar a las familias y cómo promover, ¿no es cierto?, el tema en términos, digamos, comunitarios. Sobre justicia social podrían tipos de, pero no, las educadoras no tienen necesariamente claro como qué estrategias, cómo hablar ese tipo de temas con los niños, además de, como decía ayer Marlene, no se trataba de asustar a los niños, ¿no? Oye, tenemos, no sé, una guerra hay una pobreza altísima no se trataba de eso. Entonces las estrategias como que ellas nos comentaban que eventualmente, digamos, no se sentían preparadas. Y la de sostenibilidad económica suele salir, es bastante reiterativo, como ustedes mencionaron, el trueque, ¿sí? Pero, por ejemplo, hacer distinguir a los niños entre una necesidad y un deseo no es algo, digamos, que sea parte de nuestra práctica. El sobreconsumo, el sobreendeudamiento. Somos el país latinoamericano de mayor endeudamiento y eso tiene repercusiones, digamos, en la formación de las niñas y los niños. Y no son temas que se... ¿sí? Hay gente... los educadores decían, no, nosotros no hablamos de eso, pero nos damos cuenta que aquí la familia para irse de vacaciones, se van de vacaciones por la paga. Bueno, pero ese es un mapeo de la sociedad chilena, digamos. En general suele pasar así, obtener algo y después pagarlo. Pero ese tipo de cuestiones no son temas que a ellas se les ocurría, porque realmente se tenían que trabajar con los niños en los centros educativos, ¿sí? Y son parte, digamos, de la necesidad de trabajo de ellos. Brevemente las conclusiones, bueno, una sorpresa, los chilenos me lo dijeron, se tiene tanta esto, ¿no? O sea, diagnóstico tenemos hartos, y lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo modificamos esto y cómo colaboramos con la formación. Sustentabilidad, medio ambiente, en los colegios, las instituciones subvencionales, municipales, salimos varios, entonces aquí tenemos un estudio incluso de otras áreas. Los particulares un poco más arriba, y la sustentabilidad social, cultural, económica, ambiental, en la zona sur y norte podría estar un poco mejor, pero no de la media, y en la zona centro esto es muy bajo en todas las dependencias administrativas. Bueno, acá quizás detenemos un poco a pensar en el conocimiento genérico sobre las definiciones, no necesariamente se despliega por parte de los educadores de manera, digamos, competente, y parece ser que el conocer teóricamente esto no asegura, ¿no es cierto?, una práctica estable y promotora efectivamente de la ADS. Se requiere un educador que permita que los niños reflexionen y analicen sobre las decisiones respecto a estos temas, y a eso en el área, por ejemplo, de la sustentabilidad económica es difícil porque no hay formación en ello, no saben cómo afrontarlo, ¿sí? El trabajo de una pedagogía activa, mencionado por el estudiante, como Elena ayer, como Hugo que viene, y los cambios de comportamiento no ocurren solo en niños y niñas. Entonces, esto es relevante, porque fíjense que en Australia los cambios que se han realizado han sido jardín infantil, educadoras, comunidad, familia. Y ahí ha habido realmente una evolución. Un enfoque mayormente sistémico, mencionábamos comunidades multidisciplinarias sobre la DPS y formación docente, discutible, y me encanta que haya actuaciones que dicen que estamos todos bastante, digamos, unidos en la temática. Y
y fuerza de acompañar a los educadores en ejercicio. Porque hay mucha evaluación, mucha crítica, diagnósticos de que no están preparados, pero cómo acompañamos a la gente que ya está en ejercicio y que está día a día definiendo fondos. Bueno, muchas gracias, este es el equipo, el fondo, digamos, que nos colabora para poder desarrollar esta investigación y la publicación de los resultados. Muchas gracias. Que lamentable, pero estamos a mí por hoy. Sí. Angélica, felicitar a las estudiantes de la Finisterra. Nos ponemos contentos que estén trabajando incluso antes de empezar en estas temáticas más importantes. Y además porque me van a ayudar a presentar el camino. Voy a pasar rápido estas cosas que hemos contado porque ellos ya me mencionaron. Bueno, esto también es un trabajo en conjunto entre la Universidad de Chile y la Universidad de San Enrique. Hay algunos donde implícitamente trabajan dos juntos y hay otros que no tanto, pero voy a tratar de hacer un poco de énfasis. Es un poco, el 15 minutos como un poquito más que tenga, el contenido que voy a abordar, el concepto de desarrollo sostenible, cómo esto se aborda en el contexto de la educación de la primera infancia. Y el tercer punto lo que considero más relevante compartir con ustedes, la experiencia con distintos actores. La educadora de párvulo, que voy a pasar rápido porque también ahí Angélica enfatizó lo que hemos trabajado juntos, y me voy a tener un poquito más en niñas y niños, y especialmente lo que me tiene más motivado a través sobre todo de la docencia, la importancia de formar a nuestras estudiantes desde el pregrado para que ellas después puedan llevar al trabajo con sus niñas y sus niñas estos temas de educación para el desarrollo sostenible. Y concluir con un par de puntos a discutir y proyección. Muy brevemente, la historia del desarrollo sostenible. Hay algunos hitos importantes. Por ejemplo, en el 87, con el informe de Brundtland, se define el desarrollo sostenible, un desarrollo que satisface la necesidad de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. O sea, está ahí el tema del bienestar para el ser humano, pero reconociendo la importancia de que los recursos que disponemos en la naturaleza son recursos que son limitados. Después de la cumbre de la Tierra, el 92, se mencionan los tres pilares que forman parte de este concepto del desarrollo sostenible. En 2009 se avanza a crear ya y acuñar el concepto de educación para el desarrollo sostenible, y si saltamos el tiempo, en 2015, como decían las estudiantes, ya se establece por parte de las entidades la Agenda 2030 y se plantean los 17 objetivos del desarrollo sostenible. El cuarto es el que tiene que ver con educación de calidad para la primera infancia. Básicamente esta agenda es un plan de acción que busca preservar el planeta y preocuparse por el bienestar de las personas en el sentido de la equidad, de la justicia social, de la inclusión. Si hay un punto que me interesa resaltar acá es que se ocupa de manera sinónimo el concepto de sustentable y sostenible. Yo adscribo más al concepto de sostenible. Yo les voy a dejar ahí una cita bibliográfica donde estas dos autoras, Fernández y Gutiérrez, hacen la distinción. Muy brevemente, y uno va haciendo el pimponeo entre lo que es sostenible y sustentable. Si uno se centra en el rol de la economía, lo sostenible apunta por un desarrollo económico, pero en armonía con las otras dos dimensiones. En cambio, el sustentable apunta a un desarrollo como ilimitado. Desde el punto de vista de concepción de la naturaleza, se preocupa el desarrollo sostenible por la protección del medio ambiente, en cambio el foco de lo sustentable está en la explotación de los recursos. El papel que tiene la tecnología, el desarrollo sostenible se ocupa de entrada por ocupar tecnologías limpias que no deterioren la naturaleza. En cambio, lo sustentable es, bueno, si surge algún problema, vemos cómo revertirlo, ¿ya? Desde el punto de vista de la dimensión política, el desarrollo sostenible apuesta por la democratización de cómo trabajar este concepto, por la participación de todos los ciudadanos. En cambio, desde el punto de vista sustentable hay más un enfoque de proteccionismo que incluso viene desde el Estado. El metarrelato que guía los dos conceptos es que, como yo les decía, el desarrollo sostenible se haga cargo del empoderamiento del ciudadano, en cambio lo sustentable apunta más que nada a su metarrelato al crecimiento económico. Y el último punto, que los autores mencionan como el aspecto más de doctrina, es que lo sostenible le da mucha importancia a los valores y las conductas éticas desde el punto de vista medioambiental y de la ecología. En cambio, lo sustentable pone el centro de lo antropocéntrico.
Por lo tanto, debería ir quedando medianamente claro que la relevancia del desarrollo sostenible es un aspecto central de un ámbito de la biología que es la ecología y que aboga por un equilibrio entre las relaciones e interacciones que uno establece como ser humano con el resto de la naturaleza. Y también enfatiza el punto de, además, dentro de nosotros, de las personas, de los seres humanos, preocuparnos por una convivencia que sea armoniosa. Ya está dicho, 3 dimensiones lo componen el concepto: la económica, la sociocultural y la ambiental, y sin duda toda la evidencia del estado del arte nos muestra que aquella dimensión que ha sido más trabajada es la ambiental, por problemas, por ejemplo, de preocupación por contaminación ambiental, altas emisiones de CO2, problemas de escasez de algunos recursos, como por ejemplo el hídrico, y todo lo que tiene que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales, con todo lo que eso conlleva de deterioro en la naturaleza. Pasamos al segundo punto: cómo este desarrollo sostenible lo transformamos en educación para el desarrollo sostenible. Se entiende la educación para el desarrollo sostenible como un proceso de enseñanza que está basado en la idea y principio de la sostenibilidad, de la cual estábamos hablando, y que tiene la oportunidad de dar cabida a una amplia variedad de experiencias y programas educativos. En ese sentido es muy inclusivo. ¿Cuál es el objetivo central que tiene? Es integrar los valores inherentes al desarrollo sostenible en todos los aspectos del aprendizaje para motivar cambios en conducta humana que permitan una sociedad que sea más sostenible y más justa para todos. Como yo les decía, de estos 17 objetivos de la educación para el desarrollo sostenible, el que nos debería interesar con mayor foco es el de educación de la calidad, y inmediatamente metiéndonos en el nivel de la educación parvularia, por ejemplo, que los actores partícipes de este nivel, los niños y niñas, las educadoras, los técnicos, conozcan, por ejemplo, el tema de los recursos son limitantes, que creen conciencia de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, a nivel país, como la mega sequía que nos afecta hace buena cantidad de años, y como decían las anteriores presentadoras, que se acometen acciones donde toda la comunidad educativa detecte una problemática local y aporte a soluciones que se pueden abordar desde esa comunidad. Finalmente termino con 2 puntos sobre el estado del arte. También lo dijeron anteriormente, el considerar a las niñas y los niños como sujetos de derecho, es decir, mirar al niño como un protagonista y un co-constructor de su aprendizaje, es decir, que la educación que reciba le permitan que ellos mismos vayan contribuyendo al cuidado del ambiente natural y todo lo que alberga como biodiversidad. Y el otro punto importante, que también fue mencionado al comienzo, es que ¿por qué apostar por este nivel de la educación parvularia? Porque es bien sabido que los valores, la actitud y las habilidades fundamentales, por ejemplo las habilidades de pensamiento científico, que puedan ser aprendidas en esta etapa, se debieran extender a lo largo de toda la vida. Y el rol de las educadoras de párvulo es que el rol de mediadora, por ejemplo, que debieran promover prácticas y ser muy responsables de la formación de sus niños y niños que contribuyan a esta educación para la sostenibilidad, y que por lo tanto durante su formación debieran ir adquiriendo conocimientos que le permitan, por ejemplo, tomar ciertas decisiones que sean conscientes y que tengan una intencionalidad pedagógica que favorezca este tipo de aprendizaje. Finalmente, el estado del arte y la educación del desarrollo sostenible para este nivel de la educación parvularia, lo mencionaba Angélica, la OMEP ya ha construido indicadores que evalúan el ambiente educativo en función del desarrollo sostenible, demostraba los principales resultados de ese estudio. Se identifica que hay la necesidad de ajustarse estos indicadores al contexto de estudio, la importancia de lo local, por ejemplo, de hacerlo en países como el nuestro, que pasa con el desarrollo sostenible en Chile, y para asegurar que esas mediciones sean confiables de las prácticas de sostenibilidad que se están llevando a cabo, por ejemplo, en nuestro país. También se mencionó, se requiere sin duda de entrada una mayor profundización de los pilares económicos y sociales del desarrollo sostenible, son los que han sido menos abordados, y en Chile, en las bases curriculares de la educación parvularia, está implícitamente presente este concepto, y se identifica como un requerimiento nuevo, novedoso y muy importante para la formación en la primera infancia. Ya, ahora voy de lleno a lo que quería llegar. Quizás pude ir un poco rápido, pero es importante llegar a este aspecto para compartir con ustedes. El primer actor que quiero mencionar, que lo mencionaba Angélica, y aquí quizás voy a pasar rápido, estudiar cómo se aborda la educación para el desarrollo sostenible en la educación parvularia.
Este fue un proyecto, como decía Angélica, financiado por CENET. Y enfatizar algunos aspectos, el hecho de que se siguió un procedimiento súper riguroso de lo metodológico, en el sentido de la validez de a juicio de expertos, que se pronunciaran por su claridad de los ítems o reactivos realizados, la coherencia, la suficiencia, la relevancia de cada uno de ellos. Como mencionaba ella muy bien, se evalúa cuán logrado o no está estos aspectos entre inadecuado como punto 1 y 7 como punto como excelencia, y se abordaron las dimensiones ambientales, socioculturales y económicas. La validez de juicio experto y la confiabilidad, aunque es un aspecto técnico, de 0.85, que es metodológicamente le da mucha potencia a la nueva ajuste y adaptación que se hizo. También no dejar de mencionar que esta adaptación o ajuste que se hacen de ciertos instrumentos permiten revisar muy bien cuáles son los términos o conceptos que se están trabajando, la importancia del lenguaje, porque pueden provenir de otra parte del mundo, y obviamente la adaptación tiene que recoger cuáles son los términos y conceptos que nosotros manejamos en nuestro país. Lo enfatizaba Angélica, lo más descendido es la dimensión económica, pero la macrozona sur destaca porque pese a lo descendido es donde mejor está siendo trabajada. Le sigue en una mejor evaluación la dimensión sociocultural, y nuevamente la macrozona sur bien representada, y la mejor dimensión trabajada es la dimensión ambiental, y la macrozona sur también muy bien representada. A modo de resumen, lo mencionaba Angélica, algunos aspectos relevantes, la dimensión económica la está siendo trabajada de manera más descendida. También se ve muy descendida la perspectiva de género de estas temáticas y la justicia social. Pero, como yo les decía, dado que la macrozona sur está trabajando de manera bastante bien, hay algunas menciones. Por ejemplo, quiero enfatizar primero el punto de vista económico, algunas menciones que hacía la educadora de Palma. Dice: encuentro que es sumamente bueno porque se reutilizan muchas cosas. Nosotros y las familias hemos hecho trueque, ferias con intercambio, donde algunos elementos que no son utilizados por algunos niños y sus familias eran utilizados por otros. Y creo que esta experiencia que está funcionando bien en la zona macrosur debería servir como ejemplo y ser compartido con otras escuelas, colegios y jardines en el resto del país. Los segundos actores con los cuales hemos trabajado son las niñas y los niños. Aquí yo les voy a compartir un par de experiencias, una hecha con Fondes Irregular, donde nos preguntábamos o enfatizábamos la importancia de realizar investigación en ciencias naturales en el nivel preescolar, tomando la biofilia como concepto, como una oportunidad. ¿Qué es lo que es la biofilia? Es un concepto que de alguna forma recoge Edward Wilson, un biólogo, y lo resalta a partir del año 1984, es la empatía innata que tienen los niños y niñas por los otros seres vivos. Es decir, ellos enganchan inmediatamente observando y pueden invertir muchos minutos, un chinchito de tierra, una hormiga, y de manera muy natural ellos presentan respeto, cuidado y protección por esos seres vivos. En este proyecto Fondesit, nosotros enfatizamos lo que quiero mostrar acá, la importancia de sacar a los niños y las niñas fuera del aula, en contacto con la naturaleza, sea una naturaleza más prístina o una naturaleza de tipo urbano. Entonces aquí hay imágenes de niños compartiendo en granjas educativas, cuando las educadoras de parque los pueden sacar con todos los permisos correspondientes a plazas públicas y llevar a sus niños a esos espacios. Algunas reservas como el Parque Mahuida, que está en la zona de la precordillera de Santiago, la Comuna de la Reina, y algunos jardines o colegios más afortunados que incluso los pueden sacar a ecosistemas como el Monte Mariano. ¿Qué hacíamos con estos niños en este tipo de actividades? Les pedíamos que centraran la mirada en... Aquí nos preocupábamos de dos habilidades de pensamiento científico que nosotros consideramos que son las claves, que son la observación y la formulación de preguntas. Le decíamos, fíjate en un animal que a ti te interese, o una flora que a ti te interese, y dibújalo, y luego sosteníamos con ese dibujo en mano con los niños una pequeña entrevista, una nano entrevista que apuntábamos al hecho de, y eso insisto, con dibujo en mano, porque estos dibujos están súper bien logrados, pero de repente había unos garabatos que uno como adulto dice, no, aquí no hay nada, pero el niño cuando te empezaba a dar su relato te decía, aquí están las antenas de la hormiguita, aquí está el cuerpo, y tú dices, wow, él representó de esa forma el cuerpo de un animal.
Entonces, conversamos con ella dónde había puesto el foco sus observaciones y qué inquietudes le surgían para seguir aprendiendo más de ese animal. Es decir, los invitábamos a formular preguntas. Entonces ahí tenemos a Nicolás dibujando un cangrejo, a Joaquín dibujando un caracol, Violeta un 100 pies, un 1000 pies y Amalia un gusano segmentado. Y vean ustedes, son niños de estos dibujos, son de niños de NT1 o NT2 en nivel de detalle que algunos de ellos eran capaces de lograr. Las observaciones. La buena noticia es que este fue un estudio que estudió colegios de dependencia administrativa municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, es que en el punto de partida, porque este fue un estudio longitudinal que seguimos el mismo grupo de niños durante NT1 y NT2, es que en el punto de partida no parecen haber grandes diferencias entre los colegios municipales, por ejemplo, y los particulares pagados. Vean las observaciones, se centraban la mirada en las partes del cuerpo, en el tamaño del cuerpo, el color, la forma, la conducta, que esto es una observación de las más complejas porque involucra movimiento, actividad. Y lo interesante, como yo les decía, que claro, puede que los colegios particulares muestren un mayor desarrollo, pero este no llega a ser significativo. Lo lamentable es que después, con el paso del tiempo, porque este estudio se hizo durante 2 años, esas diferencias se empiezan a acentuar. ¿Qué preguntas le surgían a los niños? Aquí Harley nos dice que uno puede ver ahí en vivo y en directo cómo se hace la transición desde preguntas que denotan interés a preguntas que luego empiezan a transformarse en preguntas informativas, luego explicativas, que aquí algunos traje unos ejemplos, que para la educadora de párvulos esto les genera susto cuando le empiezan a preguntar los por qué o los cómo, ahí como que tiemblan. Y las preguntas más complejas, que son las investigativas. Aquí algunos ejemplos de preguntas explicativas: ¿por qué tiene bigote? Supuestamente eso se refería a un botoncito. ¿Por qué tiene antenas? ¿Cómo aprenden a volar? ¿Por qué tiene pezuñas? ¿Cómo se comunican entre ellas? ¿Cómo puede correr tan rápido? ¿Cómo se enrolla? Tierra, sin duda. ¿Cómo respira? Y preguntas investigativas que empiezan a aparecer hacia el final a principio, mediados o final del NT2, que son las preguntas más interesantes, las más complejas. Cuando un niño o una niña usted le pregunta: si tengo un chocolate blanco y un chocolate negro, ¿qué preferirá el ratón? Es una súper buena pregunta. Porque la única forma de responder a esa pregunta es plantear una situación experimental y resolverla junto con ella. ¿Ya? Cuando hacía referencia a que las educadoras de párvulos se complican cuando emergen este tipo de preguntas, el mensaje que quiero transmitir es que no hay que complicarse. Porque si uno no tiene por qué saber la respuesta, lo interesante es que aprovechar esto como una oportunidad. Es decir, súper interesante la pregunta, investiguemos juntos. ¿Ya? En este último aspecto quería enfatizar como corolario el hecho de lograr aprendizaje de manera proactiva, donde los niños, eso es lo otro importante, no lo enfaticé, de los niños uno le da la oportunidad para que surgieran sus propias preguntas, ¿ya? Tomar en consideración sus propias ideas. Y eso fomenta desde entrada la curiosidad, la exploración, la observación, la formulación de preguntas, que como yo les decía hace un rato, son la habilidad de pensamiento científico que yo considero más potente. Rápidamente, el último trabajo hecho con niños, también junto con Angélica y también Valeria Quiroz de la USACH, hicimos un estudio sobre el cuidado del agua y cómo eso era de alguna forma percibido y valorado por los preescolares. Un estudio que se hizo con un grupo de estudiantes de Santiago, del nivel NT2, y lo interesante es que, por ejemplo, a través nuevamente de los dibujos, una herramienta muy potente, aparece una dimensión que dice el agua como un elemento clave para la vida. Entonces, por ejemplo, hay 2 personas donde están sosteniendo una plantita y ellos identifican que el agua es importante para que una planta, por ejemplo, crezca. Pero inmediatamente en el dibujo, además, ese niño, lo que se llamaba Matías, identifica que si uno tira al ambiente desechos plásticos o contamina el agua, esto puede afectar la sobrevida no solo de la flora y de la fauna, sino de nuestra propia sobrevida. Otra dimensión que dice la responsabilidad en el cuidado por el agua. Acá hay un niño que observa aterrado como hay una llave que está abierta y el agua está corriendo y emerge una mano que dice no, hay que ir a cerrar esa llave de agua. O sea, reconocen que es un recurso que es escaso, que hay que cuidarlo, que hay que protegerlo. Y algunas representaciones en los dibujos que apuntan a acciones buenas, como llaman ellos, acciones malas, que tienen que ver con el concepto de moral. Y acá, por ejemplo, son capaces de representar
un planeta en que si somos capaces de cuidarlo, ese planeta está feliz y además va a estar feliz porque va a preservar la flora, la fauna y a nosotros mismos como seres humanos. En cambio, cuando acometemos acciones malas como contaminar el ambiente, hay, no sé si se nota ahí, sectores del planeta que están secos y eso va a afectar la sobrevida de flora, fauna y de nosotros mismos. Por lo que uno es capaz de identificar, según lo que dice Goleman, que los niños a esta edad tienen el concepto de lo que él denomina inteligencia ecológica. Recursos limitantes, que hay que cuidarlos, hay que preservarlos. Esto es el último punto que yo les decía que más me motiva porque tiene que ver con lo que estamos haciendo en docencia para tratar de fomentar esta educación para el desarrollo sostenible. Estas imágenes corresponden a un curso obligatorio de nuestra malla que es Saberes Pedagógicos del Medio Natural, que imparto de manera colegiada con María Jesús Viviani, que es educadora de párvulos. Y yo que, nunca les dije, yo que soy biólogo, o sea, patudamente me metí en estos temas hace 5 o 7 años tratando de colaborar a la educación para el desarrollo sostenible en este nivel de la educación parvularia. Entonces, todas las actividades, todas las clases estamos los dos presentes, hacemos una pequeña inducción de 5 o 10 minutos en la sala y luego todo el resto de la actividad de los dos módulos lo hacemos fuera de él. Y por ejemplo, esta imagen de acá muestra cómo experimentamos la biodiversidad, el concepto de biodiversidad, llevándolo a las chicas a las plazas que están cercanas al campus Juan Gómez Millo, que está ahí en el sector de Macul con Grecia de la Universidad de Chile. Y ellas se sorprenden al encontrar en estas áreas verdes que están en plena sector urbano, cómo hay una diversidad de formas de vida de hierbas, arbustos, árboles, como si, decían las chicas, uno levanta una piedra y aparecen chanchitos de tierra, los invertebrados que son capaces de albergar. Y lo otro importante, las observaciones no solo son visuales, sino que ellos si ocupan la percepción auditiva, 10, 12, 15 especies de aves distintas que son capaces de visualizar o escuchar cantar. Acá salía a terreno al Parque Mahuida. Lo otro importante es que los bosques que uno tiene como en la cabeza son bosques del sur de Chile, pero les enseñamos que no, porque ahí en la precordillera de Santiago hay un bosque que es esclerófilo, que es muy distinto a los bosques del sur de Chile porque tiene menos dosel, es más espacioso, árboles con árboles, pero aprenden a reconocer esa diversidad de formas de vida vegetal y la fauna que alberga también. Trabajamos también el tema, por ejemplo, tratando de hacernos cargo de la dimensión económica del concepto de desarrollo sostenible, el hecho de una actividad que comparto que es bastante sencilla, pero que potencia mucho el aprendizaje. Ok, chicas, escojan una prenda de ropa. Vean la etiqueta, de dónde viene, de qué es lo que está hecho ese chaleco. Y les pedimos que hagan en este papelógrafo todo un seguimiento de dónde vino, cómo llegó finalmente a usarse, cuáles son los productos que se ocuparon para su confección, qué implica en términos de manufactura, y son capaces de resumir información de este tipo. Lo mismo cuando les preguntamos cuál es su plato de comida favorito, un plato de fideos con salsa, pero sin carne, dicen ellas. Okay. Veamos entonces lo mismo, los productos, dónde vienen, por cuántas manos pasaron, cómo llegaron finalmente a tu mesa. De alguna forma creo que ahí fomentamos la importancia de la dimensión económica del desarrollo sostenible. Y finalmente, en este tipo de cursos obligatorios no hay ninguna evaluación tipo prueba, sino que todos trabajamos a nivel de talleres y lo que quería compartir con ustedes es que el trabajo final es la confección de un juego. En el caso de 2021 es una experiencia muy bonita porque a pesar de esa restricción, ellas fueron capaces de tomar estos temas de biodiversidad, de desarrollo sostenible, del modelo indagatorio, que eso me olvidó decirles que todo esto lo trabajo mediante el modelo indagatorio, es decir, focalizar, de alguna forma experimentar, reflexionar y luego aplicar. Un juego como la serpiente preguntona, y era muy entretenido porque se hacían preguntas sobre esos conceptos que el niño tenía que responder ocupando toda su motricidad, danzando, cantando, y a medida que respondía a una respuesta correcta se iba armando el cuerpo de la serpiente. Miren el nivel de detalle, un juego se llamaba Invertebrado en el Jardín. Lo mismo, mediante ciertas preguntas, ir completando y poniendo en posición ahí la hormiga, los caracoles que uno puede encontrar en un jardín. Y esta es una suerte de memorice, dar algunas características, y esto uno perfectamente lo podría hacer con las aves, por ejemplo, que son como más conspicuas de cada localidad y que sean capaces de identificar ese tipo de aves. No con el nombre científico, sino que a este nivel de la edad basta con el nombre común, que sean capaces de reconocer esas especies de aves.
En el año 2022, cuando volvimos a la presencialidad, ahí están con mascarilla porque todavía era primer semestre, se replicó lo mismo, pero se amplió la mirada a que esto no solo fuera juego, sino que fuera material didáctico, en el más amplio sentido. Entonces, en la versión final, en una suerte de feria científica, claro, algunas de ellas compartieron algunos juegos del tipo que les mostré en la imagen anterior. Por ejemplo, ellos crearon un juego aquí, pero muy elegante, lo que era el bosque esclerófilo del Parque Mahuida, que si uno no lo ve, uno piensa que este juego está comprado. Pero además aparecieron, por ejemplo, creaciones de cuentos. Tomás el tomate, quizá influenciado por esta actividad de el plato de comida de dónde viene cuando llega a tu mesa, y algunas como estos juegos o estos disfraces para jugar roles y representar las distintas aves que habían visto la salida de terreno o los distintos insectos. Y por último, tengo la oportunidad de brindar o de ofertar algunos cursos electivos que tratan de ligar literatura con ciencia. Aquí hay un curso que se llama Biofilia y Cuentos Infantiles, y en un solo módulo, una vez a la semana, damos lectura sobre, yo diría que los últimos 20 años, del 2000 en adelante, empezaron a aparecer cuentos que rescatan la flora, la fauna, los pueblos originarios y los ecosistemas de nuestro país. Y entonces la primera parte del módulo, discutir esa lectura, qué les pareció, qué valores son los que están presentes en esa historia, y luego en el segundo módulo, en la segunda parte de ese módulo, lo que les resulta mucho más entretenido es el espacio para que ellas construyan sus propios cuentos, ¿ya? Y el año pasado sacamos, claro, que es una versión que está en electrónica, para las que estén interesadas se los puedo compartir, cuentos creados por las propias estudiantes, ¿ya? Solo vamos a ejemplo, además con ilustraciones de estos cuentos, y donde los valores que están puestos acá son valores como la amistad, el respeto, la inclusión. Lo que conversaba ayer la conferencista antropóloga peruana, las estudiantes perfectamente le dan vida y construyen un ser, los cuerpos de agua como ríos, estuarios, lagos, y los hacen presentes en ese relato y están presentes en el cuento. Y también otro curso electivo es el de naturaleza y haiku. Y los haikus son poemas muy breves, japoneses, de 3 versos, 17 sílabas, y que fomentan el tema de la contemplación de la naturaleza. Y lo interesante es que si bien los japoneses partieron poniendo el foco en, por ejemplo, en los mismos oficios que eran capaces de desempeñar en su aldea, le dieron de entrada sí mucha cabida a los aspectos abióticos de la naturaleza. Es decir, en los poemas está presente el viento, la lluvia, el suelo, ¿ya? Y este trabajo va a salir este año 2023 como un texto que nuevamente recoge los textos de los estudiantes. Nuevamente, compartimos en la primera parte del módulo textos que las incursionan en los autores clásicos japoneses, luego pasamos como el haiku llega a Occidente, y lo más interesante, terminamos compartiendo lecturas donde hay haiku que son construidos por niños japoneses que tienen entre 6 y 12 años. Lo impresionante es que cuando uno lee un haiku de ese niño o niña, no nota la diferencia con un haiku creado por un adulto. Y en la segunda parte del módulo, ellas que construyan sus propios poemas, y lo interesante es que lo hagan llegar acompañado de lo que se denomina un aiga, que es una pintura muy simple. Los japoneses partieron con tinta china, pero como estamos en el siglo XXI, yo les digo que ese aiga puede ser una fotografía, puede ser un dibujo, una pintura, puede ser un collage. Y si se fijan, empiezan a aparecer, según mi punto de vista, algunas dimensiones que tienen que ver con el aspecto sociocultural. Por ejemplo, lo que la abuela te decía, o lo que decían los antiguos. La dimensión ambiental, aires limpios, paisajes verdes. La dimensión económica, me encontré un billete de lucas. Entonces, si las educadoras son capaces de trabajar este tipo de herramientas, yo creo que pueden fomentar la educación para el desarrollo sostenible con su niña y con su niña. Todo esto, finalmente se resume en lo siguiente, como una infidencia que Latinoamérica no salga. Hasta antes de esto, los seminarios de grado título en nuestra carrera de Pedagogía en Educación Particular en la Chile, de repente había una tesis, lo puede corroborar Angélica, que trabajó también con nosotros, una tesis o 2 tesis en el año o cada 2 años que se hacían cargo de los temas de las ciencias naturales. Y quiero creer que a raíz de estos cursos obligatorios y electivos que hemos impartido con María Jesús Viviani, empiezan a aparecer, yo les comparto 5 o 6 que yo estoy guiando y 5 o 6 que María Jesús está guiando, que vienen a representar ya del orden del 10 al 20% de seminarios de grado y título que tienen que ver con estas temáticas. ¿Qué palabras clave aparecen? Conocimiento mapuche,
ciencias naturales, la naturaleza, pensamiento científico, naturaleza, aprendizaje holístico, renaturalización del patio. Este es un concepto que uno como ecólogo ya conocía. Hay un investigador norteamericano, Peter Feisinger, que hace que podemos hacer, incluso en el patio más árido, pero en que entre medio de dos baldosas de repente emerge una plántula, podemos hacer ecología en el patio de la escuela. ¿Ya? Alguien lo mencionaba, incluso los niños son capaces de detectar como ven el mundo a otra escala, de repente hormiguitas que uno como adulto no las había percibido. Contacto con la naturaleza y bueno, habilidades, localidades rurales y urbanas, pero son temáticas que aparecen. Finalizando, dos láminas para discusión y proyecciones. Los niños, y es importante escuchar y recoger sus ideas, sus preguntas, y que sea significante a su escala, o sea, a nivel local, contexto situado. Que los niños ya uno no los investigue a ellos, sino que sean sujetos que son co-investigadores de nuestro proyecto, que co-investiguemos juntos. ¿Ya? El juego y el contacto con la naturaleza como una estrategia para aprender sobre sostenibilidad, es decir, que nos entregue una suerte de estructura, de base para hacer llegar estos conocimientos. Y reconocer a las niñas y a los niños como pensadores, como solucionadores de problemas y agentes de cambio activo, es decir, como reconocerlos como pares con los cuales podemos investigar juntos. La última lámina es que deberíamos considerar, y creo que se ha hablado en algunas presentaciones anteriormente, a la educación para el desarrollo sostenible como parte de los planes de estudio de las carreras de pregrado y de los posgrados, desde la primera infancia. Yo recuerdo que hace poco menos de un año vi una noticia donde en Países Bajos se había puesto dentro del currículum un ramo sobre cambio climático y que ese ramo era obligatorio para todas las carreras, es decir, un ingeniero, un médico, un profesor tenía que tomar ese ramo sobre cambio climático. ¿Por qué no pensar en eso, pero además también que eso dialogue de manera transversal con las otras asignaturas que van llevando? Claramente fomentar las dimensiones económicas, y como yo decía, al menos recoger la experiencia de la zona sur de Chile donde se habla todavía de trueque de intercambio, desarrollar el aspecto sociocultural, hacerse cargo de la justicia social, de la equidad, de la inclusión, de la migración, de la diversidad, de la perspectiva de género. Y lo decía Angélica hacia el final de su presentación, concebir la educación para el desarrollo sostenible que debe ser abordada a nivel de una comunidad educativa, es decir, la institución, las familias, los niños, las niñas, la educadora, el técnico. La última, yo ahí cometí el error, al menos comparto los agradecimientos de otras colegas, pueden haber sido colegas tuyas, pero ahí está María Jesús Viviani, con la cual hacemos la docencia en servigrado, Mónica Mangi, que nos acompañó en el fondo de circular, y las estudiantes que parten siendo asistentes de investigación y alguna de ellas terminan haciendo sus tesis con nosotros. Eso, muchas gracias. Yo quisiera pedir en este minuto que puedan pararse acá Rachel, María José, Angélica y Hugo. Me voy muy contenta, he recibido mucha información, me llevo muchos conceptos nuevos para poder compartir con mis tías, con mi hija educadora, pero igual me llevo una reflexión respecto a la participación de las familias y la realidad que nosotros vivimos en nuestros centros educativos. Por ejemplo, nuestro centro educativo es de media jornada. Los niños, por ejemplo, la jornada de la mañana entran a las 8, salen a las 8:30, luego tienen extensiones horarias, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nuestras reuniones de apoderados llegan muy poco a poco. De 35 llegan 10. Los invitamos a participar a través de WhatsApp, con flyers, con un montón de cosas. Entonces, no tenemos la respuesta de los papás. Que es la realidad, o sea, los papás en este momento están muy enfocados, ¿cierto?, en su trabajo, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, cuando se habla, ¿cierto?, de poder trabajar con las comunidades, eso me llama la atención. O sea, es un tremendo desafío para la realidad educativa que vivimos nosotros los jardines. Y otra cosa que también me llama mucho la atención, que lo escucho mucho, que aparece, ¿cierto?, también en todas lo que es las nuevas orientaciones curriculares, ¿cierto?, la participación de los niños. ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando tenemos 2 personas en aula? Tenemos 35 niños. ¿Cómo lo hacemos? Es la realidad, o sea, yo entiendo que es muy hermoso poder trabajar, que todos participen,
Pero también tenemos nosotros, por ejemplo, en mi realidad, con mis tías, tengo, por ejemplo, 4 niños TEA. Que igual ellos de repente tienen sus desbordes emocionales, que hay que contenerlos, tenemos muchos niños, trabajamos con lo que exige la ley, que es lo que nuestro sostenedor nos entrega. Entonces, en ese sentido, no sé, a lo mejor llevarme o una propuesta de mis colegas que presentaron, a lo mejor alguna estrategia, así como presentó el último expositor, de trabajo que sea concreto para trabajar con la familia. Por ejemplo, me llevo la idea de trueque, trabajar la biofilia con los niños, revisar nuestro jardín, ¿cierto? Trabajar de una forma más intencional la valoración de los inmigrantes, de ver el tema de eso, trabajarlo igual con los niños que no lo hemos trabajado este año. A lo mejor fomentar un huerto en casa. ¿Qué otras cosas más podríamos hacer cuando las familias participan tan poco, en tan poco tiempo? Nosotros trabajamos, tratamos de buscar instancias, hacemos talleres online para los papás, de 50 se conectan 15. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacemos? Dame la palabra. Mira, Sí. es como que la solución completamente no la tenemos, ¿no? Pero Exacto. lo que te podría, me atrevo a sugerir que es complejo, pero la escuela hay que abrir. Sí, no depende exclusivamente de esto, porque también hay normativas institucionales que para que los niños salgan hay que pedirles permiso administrativo. La escuela hay que abrirle cuando hablamos de la participación familiar y de la comunidad. Tenemos que hacer como, sentimos de alguna manera, cambios en el tipo de actividades. Es decir, por ejemplo, cuando involucramos a la familia, es involucrarla no para el 18 de septiembre, que es típico, no actividades de fechas específicas, sino que sean parte de, por ejemplo, el desarrollo económico del jardín. Si hay familias, las madres, por ejemplo, cabezas de hogar, o padres, cabezas de hogar, que tienen alguna habilidad y quieren vender algo en el jardín se abre para que se convierta en una feria, ¿no es cierto? Y ahí hay participación. O sea, en todos los jardines del país debería existir espacios, por ejemplo, de almácigo o de huerto, de tal manera que se pueda colocar, digamos, todos los productos de ahí. Y no para ellos nada más, sino que también lo que no se llevó la gente del jardín se puede ir en la reja para que la comunidad, ¿no es cierto?, saque y también vamos a tener cooperación. Hay que hacer redes con la comunidad. ¿En qué sentido? Es decir, si los niños, las familias pueden ir a la radio, pedir que los estudiantes de ingeniería de la universidad cercana colaboren con a lo mejor paneles solares para, o estas cocinas solares, te fijas, proyectos colectivos. Yo lo que creo es que solo no podemos. Nos tenemos que abrir. Y es difícil, entiendo, por todas las cuestiones administrativas y por la sobrecarga de tareas administrativas que las educadoras tienen en este minuto. Es decir, la cantidad de cosas que tienen que responder, Excel, que llenar escalas que tenemos que aplicar. Sin embargo, no nos queda de otra que hacer redes con la comunidad. Yo creo que eso es como punto 1. Punto 2, es cierto que es difícil trabajar con todos los niños en actividades que sean quizás distintas, pero quizás hay que hacer también ciclos o periodos, ¿sí? O sea, la cuestión ética nos dice que tenemos que trabajar con todos los niños y nos tenemos que incluir. Son nuestra realidad y tienen el derecho a participar siempre en todas las actividades, pero quizás hacer ciclos de participación, también con apoyo de la familia. Lo que nos pasa en el sistema escolar es que solemos recibir a la familia en la entrada por normativa o por lo que tú quieras, y no los incorporamos. Y en Australia, por ejemplo, la familia es parte de ello. Es cierto que las realidades son distintas, que los papás y mamá trabajan, pero también a veces pasa que alguien tendrá una tarde libre y esa tarde se puede hacer constante de apoyo. Es decir, necesitamos ayuda, necesitamos colaboración. Y esta colaboración se va a convertir en una posibilidad de cambio. Porque los padres, las madres y la comunidad, los abuelos, entran al jardín, entran. Entonces, humildemente, digamos, lo que yo he visto, digamos, de la evolución en términos de participación y la formación de redes comunitarias. No verlos como una familia que critica lo que la educadora hace, y porque otra cosa es, como dice un estudiante, otra cosa es comunitar, no estar en la sala con 25 niños, cuando te toca estar sola, o no te digo como que se me puede sola, porque la educadora tiene tantas cosas en la actividad administrativa. Entonces, cuando tenemos un apoderado dentro de la sala con niños de 3 a 5 años,
nadie va a salir de ahí diciendo que la educadora lo está haciendo mal, digamos, porque realmente es un trabajo comunal. Entonces yo creo que hay que abrirse, y eso es lo que puedo mencionar, digamos, las ferias no solamente acá para Navidad. O sea, si hay padres que hacen cosas para venir, abrir, y la cosa de la economía, que los padres participen, pedir apoyo, insisto, a las universidades y a las distintas carreras, psicólogos. Tengo un oncólogo que me viene a ayudar de educación popular. Ingenieros, ingenieros de arquitectura, los proyectos de arquitectura en educación sostenible yo creo que están muy deseosos del estudiante de pregrado. Hay muchos colegios que necesitan ese estudiante de pregrado, ese conjunto de estudiantes de pregrado. Vengan, acá tienen no la muestra, sino el espacio para ejecutar su proyecto. Yo creo que por ahí podría ser Igual, algo que añadir, relacionado con la baja participación de las familias, yo creo, y he podido ver que ellas no se sienten importantes, como que no logran visualizar lo importante que son para el proceso educativo de su hijo. Entonces igual desde ahí como, no sé si charlas o hacerles ver lo importante que son y también preguntarles cómo y desde qué conocimiento pueden aportar al partido. Muchas gracias. Sí, desde ahí es como lo que hace la lo siento, rápido, sensibilizar a las familias de cuál es su rol en los procesos de aprendizaje de sus niños, porque más uno ve siempre que en la educación inicial uno va a dejarlo a que la educadora lo cuiden un rato mientras los papás pueden trabajar, pero no. ¿Cómo pueden ser parte a partir de sus ideas también, de acuerdo a sus tiempos, que es como lo más difícil de coordinar? Hugo, pido la palabra. Sí, yo agregaría el hecho del punto de vista de la experiencia que tengo con el Fondo de Desarrollo Rural y ahora con un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es hacer unos adaptos y adaptaciones del módulo PIPE Explora a nivel de educación parvularia. Es la verdadera presencia del investigador en terreno con esa familia. Es decir, que vean de verdad que tú estás comprometido con este trabajo. En el Fondo de Desarrollo Rural, por ejemplo, me pasó de ir con todos los colegios que trabajamos a todas las reuniones de apoderados para compartir con ellos el proyecto y responder sus dudas y inquietudes. Y estaban dados los correos electrónicos, los teléfonos, y me tocó responder el correo electrónico y responder el teléfono. Y sorpresivamente, en relación a la real cantidad de participación que iba a tener, fue muy alta. En el caso de lo que estamos ahora del PIPE Explora, es lo mismo. Nosotros nos fuimos a presentar, fuimos a reuniones de apoderados. Las familias, como decía, pueden participar no una vez, no como un hito en el año, sino que de manera constante en estas ferias científicas. Yo cuando me empecé a meter en esto, a mí me invitaron, hay algunos jardines que lo implementan, que o el papá o la mamá de ese niñito o niñita o una amistad de la familia les vaya a conversar sobre los oficios que uno o la profesión que uno hace. Eso es súper relevante y me encontré con este proyecto se está llevando a cabo en la región del Maule. A mí me tocó trabajar en la provincia de Curicó. Me llevé la sorpresa que en Curicó lo mismo. Tenían fotografía de una mamá que era nutricionista, que iba además con su pareja disfrazado de un racimo de uva a compartir con los niños y niñas esa experiencia. Entonces, hacerlos partícipes reales. De hecho, uno de los objetivos de ese proyecto PIPE Explora es generar nuevo material didáctico, pero con la participación de la familia. O sea, que cuando lo ven de manera concreta que ellos de verdad están siendo escuchados y están siendo partícipes, ellos se suman. Muchas gracias. Yo creo que por la hora vamos a tener que dejarlo acá, ¿sí? Lamentablemente. Muchas gracias y continuar en esta reflexión crítica para proyectarnos de mejor forma, ¿cierto? Hacia futuro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.